Hola, buen día. Capítulo 5. La extinción de la Atlántida y Lemuria. El primer humano, el primer Lulu, el primer Homo sapiens al que creó Enki se le llamó Adapa, según las tablas sumerias. En la religión cristiana se le llamaría Adán. Posteriormente crea a la primera mujer, Lilith, según las tablas sumerias, la Eva bíblica. Y estos dos seres humanos, por decisión del Consejo Anunnaki, fueron llevados a la nave nodriza. Un dato muy importante a tener en cuenta es que los Anunnaki y los grises, pero sobre todo los primeros, fisiológicamente no se adaptaron muy bien a la densidad de la Tierra. Se sofocaban rápidamente. Después de 3 a 7 días sobre la superficie empezaban a sentir malestares. Es por esta razón que los grises se rebelaron ante tales condiciones y sometimientos a dichos trabajos forzosos sobre la superficie de la Tierra. Los reptilianos decidieron estacionar su base nodriza en la órbita de la Tierra y solo bajaban para poder abastecerse de combustible, es decir, agua. Anu pasaba el mayor tiempo en la nave y rara vez descendía a la Tierra, mientras Enki, Enlil y algunos otros reptilianos sí lo hacían. Adapa y Lilith recibieron trato privilegiado por parte de los Anunnaki, pues en realidad Anu y el Consejo Anunnaki deseaban que prevaleciera la sangre pura de estos primeros Homo sapiens. El plan era que los descendientes de estos seres se crearan a través de matrices artificiales para que la pureza de la sangre fuera al 100%. Sin embargo, Enki, en la primera oportunidad que tuvo, le confesó a Eva que ellos eran seres libres y que podían llegar a ser como los dioses. De que ellos podían llegar a experimentar emociones, y es ahí donde Eva o Lilith conoce la verdad y convence a Adán, Adapa, de tener relaciones sexuales. Anu se entera de que estos habían desobedecido a sus órdenes y deciden castigarlos regresándolos de nuevo a la tierra, encomendando a Enlil que vigilara su estirpe para que fuera de la sangre más pura en la tierra. Enki, por otro lado, ya había creado mujeres y hombres para que empezaran a poblar la tierra. Esta primera raza de seres Homo sapiens eran muy inteligentes y de capacidades psíquicas muy desarrolladas, pues ellos, a diferencia de nosotros, tenían más condones activados en su ADN. De los 64 tenían activos 32, con lo cual aprendían más rápido. Pero esto no fue lo que más asombró a los reptilianos. Lo que más les sorprendió del Homo sapiens fue su capacidad de sentir y expresar sus sentimientos, algo que muy pocas razas reptilianas poseen. El plan continuó su curso, y estos Homo sapiens continuaron siendo utilizados como lulus esclavos para continuar la obra que los Ijiji habían dejado inconclusas. Los Anunnakis reptilianos encargaron a los Ijiji, los grises, de supervisar las obras. Es por esto que recibieron el nombre de los que ven y observan, según las tablas sumerias. Los Anunnaki no tardaron en darse cuenta que cuando los humanos se exaltaban o sufrían, cuando estos expresaban sus sentimientos y emociones de manera eufórica, individual como grupalmente, estos desprendían unas vibraciones muy sutiles que eran detectadas por los Anunnaki y que les causaban un inmenso placer. En el capítulo 2, si no lo han escuchado, escúchenlo para que nos entiendan un poquito más de lo que estamos hablando. Al principio, los Anunnaki y los Ijiji transmitieron gran parte de sus conocimientos en ingeniería, agricultura, astronomía y construcción a los humanos para que estos pudieran aprender y puedan realizar sus tareas más rápidamente. Pero Enlil advirtió el peligro que los humanos no eran unos seres cualquiera, pues a su parecer eran demasiado inteligentes y podían rebelarse en cualquier momento. Así que decidió comunicarle este problema a Anu. Entre ambos decidieron crear un sistema de creencias en el cual los humanos debían rendir culto y adorar a sus dioses. Para que esto tuviera efecto, Enlil comenzó a manipular mediante el miedo, haciendo demostraciones de milagros mediante tecnologías que solo los dioses podían hacer. En este punto, donde iniciaron los sacrificios que exigían los dioses para apaciguar su ira, empezó todo. Anu también prohibió a los Anunnaki terminantemente transmitirle los conocimientos de tecnología o espiritualidad a los seres humanos bajo condenas muy severas a cualquier Anunnaki que se atreviera a ayudarlos, llegando incluso a la muerte. A lo que Enki se opuso rotundamente,
Él quería que su creación fuera una raza libre, capaz de evolucionar y que poseyera una conciencia propia. Enki se sentía frustrado de ver cómo su enorme creación estaba siendo desperdiciada en seres esclavos realizando tareas pesadas y no obstante eso también estaba siendo manipulada para que no explotara todo el potencial que podían llegar a desarrollar. Por lo cual se le ocurrió una idea para que su creación pudiera desarrollarse. Él le comentó a Anu que debían tener un grupo de Lulus en otro lado, muy lejos del río Éufrates, el primer asentamiento Anunnaki, donde se concentraban todos los humanos creados, y que pasaban desapercibidos de los ojos vigilantes de los carios con la finalidad de crear armas y estar preparados para alguna traición o ataque de los intraterrenos. Anu aceptó, pero con una condición. Enki debía de crear una raza distinta de los Lulus, muchos más fuertes y que se les desconectaran más condones de su ADN para reducir su capacidad psíquica y su capacidad de creación. Enki accedió. Con la segunda raza de los seres humanos, con tez negra para poder resistir el sol y más fuerte físicamente, a cambio perdieron sus capacidades psíquicas. Estos fueron empleados como esclavos para las arduas tareas que les tenían los Anunnakis. Al terminar de crear su nueva creación, Enki se dirige a Mu, un continente que se encuentra en el Océano Pacífico, con la supuesta misión secreta de construir armamento. Con toda la libertad del mundo en este continente, Enki crea la tercera raza de humanos, físicamente muy parecidos a los de la primera, con las mismas habilidades psíquicas, pero solo diferentes en la estatura, ya que la tercera raza a los que se les nombró como lemurianos tenían una altura promedio de 2 a 2.5 metros de altura. Enki sabía muy bien que los Anunnakis iban a querer visitar el lugar en donde él se encontraba creando armamento, por lo que decidió trasladarse a la Atlántida al haber terminado de crear a los lemurianos. La Atlántida, un enorme continente ubicado en el Océano Atlántico, ahí es donde él creó a la cuarta raza de humanos, los cuales tenían un parecido físico similar a los de la primera raza, del mismo tamaño y con las mismas capacidades físicas. La única diferencia es que poseían una tez morena y eran mucho más inteligentes. A esta raza se les llamó los Atlantes. A estas dos nuevas razas se les reveló todos los conocimientos Anunnaki reptilianos, desde la construcción de edificios a través de piedras hasta la canalización de energía a través de los chakras. No es de extrañar que después de estos 100 años de civilización, estas dos razas ya se habían creado grandes civilizaciones, pero los atlantes sí crearon armas atómicas y armas que lanzaban rayos a través de cristales, prismas, cuarzos, a diferencia de los lemurianos, que no contaban con arma alguna. Estas dos grandes civilizaciones contaban con grandes naves marítimas y naves que podían surcar los cielos. Es por eso que los lemurianos llegaron a explorar lo que hoy todos conocemos como Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, Sumatra, Océano Índico, Australia y Nueva Zelanda. Por su parte, los atlantes lograron explorar casi todos los océanos existentes del mundo. En todo este tiempo, Enki le estaba mostrando varias veces las armas creadas a Anu. Le dijo que las estaba ocultando en algún lugar del continente atlántico, que cuando tuviera el número suficiente le avisaría para terminar con la misión. Mientras tanto, el primer asentamiento Anunnaki, los Igigi, ya eran considerados como los dioses menores. Sus tareas de supervisión fueron reveladas a la primera raza humana creada por Enki. Las pesadas labores de construcción les fueron encomendadas a la raza negra, la segunda raza humana creada. Ahora, retomando la línea de investigación, como ya mencionamos en el capítulo anterior, en el capítulo 4, de que los gigantes fueron seres híbridos, tenemos que en esta misma época muchos seres reptilianos tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, creando así a los gigantes y a otros varios híbridos. Cabe mencionar que no todos los hijos de reptilianos y humanos eran gigantes. Algunos salían en sus cruces de estatura normal y estos obviamente fueron nombrados como reyes y no tenían que preocuparse por trabajar. Es aquí donde las astutas mujeres humanas comenzaron a sacarle la información más valiosa a estos seres reptilianos con los que copulaban, acerca de los conocimientos que tenían prohibido revelarles a los Homo sapiens.
Enlil, embriagado del ego por la devoción de que los humanos tenían hacia sus dioses reptilianos, puso a prueba a un hombre descendiente de Adapa, a quien escogió para ponerlo a prueba y poner a prueba su fe en él. Este hombre, llamado Abraham en la Biblia, fue puesto a prueba muchas veces. En una de ellas, Enlil le ordenaba circuncidarse junto a su descendencia. Esto debió ser transmitido de generación en generación para que se supiera quiénes eran los de su pueblo elegido. Y así es como empezó el plan de Enlil de ser el único dios del planeta Tierra. Pasado un tiempo, Enlil se enteró que algunos seres reptilianos habían violado el mandato de no brindar conocimientos a los humanos. Estos seres son nombrados en la Biblia como los vigilantes, los famosos ángeles caídos. No confundamos estos seres con los Igigi, que son los grises. Y para implantar miedo en la humanidad, Enlil escogió al nieto de Abraham, Enoc, para llevarlo a su nave y mostrarle las torturas que les practicaban a estos ángeles caídos por transmitir conocimientos prohibidos a los humanos. Y les encomendó que transmitieran lo que habían visto para así hacerles saber a los hombres y mujeres qué les esperaba si violaban la ley nuevamente. Hace 12.000 años aproximadamente, Enlil decidió visitar la Atlántida sin avisarle a Enki. Fue ahí donde se sorprendió de la avanzada cultura y tecnología que tenía esta civilización, además de las armas que poseían. Enlil fue ante su padre Anu y el consejo Anunnaki para informarle de la traición de Enki. Ahí, Enki admitió que puso a prueba a una raza humana mejorada para saber hasta dónde era capaz de llegar. Explicó que su misión principal era la de crear armas y tenerlas a disposición de los Anunnaki reptilianos, y que esto lo habían conseguido. Además, les comentó que las armas que estaban a disposición de súbditos reptilianos, y les convenció de que esta nueva raza les podía ayudar a crear naves nodrizas y a crear nuevos portales para no solamente comunicarse con Orión, sino también con otros asentamientos Anunnaki reptilianos. Aunque Anu y el consejo no estaban muy convencidos de esto, al final dieron su voto a favor de que esta raza humana de Lulus les ayudarían a crear tecnología, pero con la condición de que fueran vigilados por los reptilianos y que las armas sean trasladadas a la nave nodriza. Ante esta decisión, Enlil jugó su última carta para destruir esta raza humana avanzada, ya que para él eran un peligro, ya que no estaban controlados ni sometidos como los otros seres humanos que se encontraban en el primer asentamiento. Así que decidió darle la orden a uno de sus súbditos de contactar con los intraterrenos para que les informaran que los Anunnaki habían creado armas para destruirlos. Además de que les dijera dónde se encontraban estas armas y les advirtió que tenían que actuar rápido, porque los Anunnaki pronto trasladarían dichas armas a la nave nodriza para atacarlos. Los intraterrenos dieron inmediatamente aviso a los carios y se prepararon para la guerra. Mandaron a un emisario para que se mantuviera en contacto con Anu e informarle de que se abstuvieran de este plan. Cuando Anu recibió a este emisario, no tuvo otra opción más que aceptar la creación de las armas. Pero les comentó que en realidad estas no eran para atacar a sus aliados, sino eran para llevárselas a una base reptiliana ubicadas en las Pléyades. Que él no quería ninguna guerra. Los carios, por su parte, también amenazaron a Anu, diciéndole que si provocaban la guerra, la Confederación Galáctica intervendría para exterminarlos o como mínimo expulsarlos del planeta Tierra. Anu les volvió a dar el mismo argumento a los carios diciéndoles que no se malinterpretaran sus intenciones, que él mismo mandaría a destruir todas estas armas. Los intraterrenos, por su parte, ya habían descubierto a Mu y a los lemurianos, y también les cuestionaron la intención de crear una civilización humana tan avanzada, a lo que Anu le respondió que desconocía la existencia de esta civilización. Los carios también exigieron a los Anunnaki que destruyeran el portal que habían creado en el primer asentamiento, a lo que Anu accedió. Enlil, que ya sabía perfectamente lo que iba a suceder, le dijo a Ziusudra, conocido como Noé en la Biblia, que era bisnieto de Enoc, que construyera una barca para salvar a toda su estirpe, ya que iba a acontecer un diluvio universal y que los dioses Anu y Enlil así lo habían decidido.
Anu dio la orden a Enki de llevar a los carios e intraterrenos al lugar de las armas para que supervisaran su desarme, y otra caravana de intraterrenos fue a Lemuria y al primer asentamiento Anunnaki, para comprobar que no había armas. Enlil tuvo la misión de destruir el primer portal creado en el primer asentamiento. Una vez acabado el desarme, Enki se dio cuenta de que faltaban 3 armas nucleares y fue cuestionado por los intraterrenos y los carios sobre esto. Previendo lo que iba a suceder, Enki mandó una gran parte de los atlantes a refugiarse en un barco y a partir en el mar. Con los lemurianos hizo exactamente lo mismo, poniéndolos en una gran embarcación. Enlil, quien robó estas 3 armas, las enterró cerca de los asentamientos humanos. Uno en el Océano Atlántico, cerca de la Atlántida, otro en el Golfo Pérsico, cerca del primer asentamiento Anunnaki, y el último en el Océano Pacífico, cerca de Mu. Una vez acabada la embarcación de Ziusudra, Enlil activó estas armas ocasionando 3 grandes tsunamis que provocaron el hundimiento de la Atlántida, la desaparición casi por completo de Mu y la destrucción del primer asentamiento junto al portal que habían creado. El diluvio universal había empezado, junto a la aniquilación de la mayor parte de la raza humana y de los gigantes híbridos. La embarcación Atlante fue dirigida hacia América, la embarcación lemuriana fue dirigida hacia Asia y la embarcación de Ziusudra hacia Europa, usando el Mar Negro. Hasta aquí el capítulo 5, yo creo que ya le van agarrando un poquito la onda a lo que estamos hablando y los términos que vamos a manejar más adelante en la información que les damos, ¿verdad? El capítulo 5 ya empezó a tratar temas que conocíamos o que algunos conocíamos a través de lo que se le llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Es un tema muy interesante, ya va agarrando forma de cómo empezó todo. Bueno, pues el próximo capítulo que les vamos a traer es el capítulo 6, que se llama El verdadero origen de la luna. Para los que no han leído los capítulos anteriores y nos encontraron en este capítulo 5 o en el capítulo 6 o en el capítulo 4, les recomendamos que los vean desde el principio. Cualquier duda, mensaje, se los vamos a agradecer. Ya saben que a nosotros nos encanta que nos escriban. Denle por favor corazoncito, compartan y ayúdanos a que pues esta comunidad siga creciendo. Les agradecemos a todos por ver nuestros videos. Que tengan excelente día y muy bendecido de parte de los maestros, mis maestros, que son el maestro Byron y el maestro Baltox, que son en parte son digamos que grandes personas de las cuales yo he aprendido mucho de lo que sé. Yo sigo siendo un aprendiz, ellos son grandes maestros que tienen una información increíble que ya les traeremos poco a poco y esperemos que les siga gustando. Hasta luego y bendiciones.